Se nos pide que escribamos la ecuación cuadrática, y es igual a 2x al cuadrado, menos 12x más 5, lo que a menudo se conoce como la forma general de una función cuadrática en la forma y es igual a, multiplicado por la cantidad x menos h al cuadrado más k, y esta forma a menudo se denomina forma estándar o forma gráfica de una función cuadrática. Y eso es porque h, k es el vértice de la parábola. Entonces, una forma de escribir la ecuación dada en este formulario aquí sería completar el cuadrado, pero otro método sería encontrar el vértice de la función cuadrática usando esta ecuación y luego sustituyendo los valores de h y k en la ecuación, así como el valor de a. Y usemos este enfoque para esta pregunta. Entonces, para una revisión rápida, si tenemos una función cuadrática en el formulario f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, entonces el vértice tendría coordenadas h, k, donde h sería igual a negativo b dividido por 2a, y k es igual a f de b negativo dividido por 2a. Es decir, para encontrar la coordenada y del vértice, evaluamos la función cuadrática en el valor x de b negativo dividido por 2a. Entonces, usar la ecuación dada y es igual a 2x al cuadrado, menos 12x más 5. Observe cómo a, el coeficiente de x al cuadrado, es igual a 2, b, el coeficiente de x, sería negativo 12, y k, el término constante, es 5 positivo. Entonces, para encontrar el vértice con coordenadas h, k, sabemos que h será igual a negativo b dividido por 2a, lo que sería negativo 12. Dividido por 2 veces a, que es 2. Simplificando, tenemos 12 positivos divididos por 4, lo que equivale a 3. Entonces ahora sabemos que h es igual a 3, lo que significa que la coordenada x del vértice es positiva 3. Y ahora vamos a encontrar k, definir k, que es la coordenada y del vértice, evaluamos que la función en x es igual a 3. Si queremos determinar y de 3, que sería 2 veces 3 al cuadrado menos 12 veces 3, más 5. Simplificando, 3 al cuadrado es igual a 9, 2 por 9 es 18. Entonces tenemos 18 menos 12 por 3 es 36 más 5. 18 menos 36 es negativo 18 más 5, es igual a negativo 13. Entonces ahora sabemos que k es igual a 13 negativo. Y esto es todo lo que necesitamos saber para escribir la ecuación dada en la forma, y es igual a la cantidad x menos h al cuadrado más k. Sabemos que a es igual a 2, sabemos que h es igual a 3. Y sabemos que k es igual a negativo 13. Y por lo tanto tenemos y es igual a 2 veces la cantidad x menos h. H es positivo 3. Entonces tenemos la cantidad x menos 3 al cuadrado, k es negativo 13. En lugar de escribir más 13 negativo, es más común escribir menos 13. Entonces esta es la función cuadrática equivalente en forma estándar o en forma gráfica. Ahora, por supuesto, para verificar esto, podríamos multiplicar esto. Avancemos y hagamos esto, y luego también lo verificaremos gráficamente. Entonces, para verificar que esto sea correcto, multiplicaremos esto. Tendríamos y es igual a 2 veces la cantidad x menos 3 al cuadrado, sería la cantidad x menos 3 veces la cantidad x menos 3, y luego menos 13. A continuación, multiplicaremos aquí, por lo que tendremos 4 productos. Entonces tenemos y es igual a 2 veces la cantidad, x veces x es x al cuadrado, x veces negativo 3 es negativo 3x, y luego tenemos negativo 3 veces x, que es otro negativo 3x. Entonces tenemos menos 6x. Negativo 3 veces negativo 3 es positivo 9. Y ahora distribuiremos los dos y combinaremos términos similares. Entonces tenemos y es igual a 2x al cuadrado, menos 12x más 18 menos 13. Lo que nos da y es igual a 2x al cuadrado menos 12x, y luego 18 menos 13 es positivo 5. Observe cómo esta ecuación es igual a la ecuación dada. Otra forma de verificar que su respuesta es correcta sería graficar ambas ecuaciones y verificar que tenemos la misma parábola. Así que aquí hay un gráfico de ambas ecuaciones.
y produce la misma función cuadrática. También observe cómo el vértice, este punto aquí, tiene coordenadas 3,13 negativo, que encontramos previamente algebraicamente, y también notamos como la intersección y, que es el valor de la función cuando x es igual a 0, sería positivo 5, que también se refleja en nuestro gráfico en este punto aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.